Una mujer de ley. Tendencia, moda, decepción del matrimonio, pero es toda una realidad y cada vez son más las parejas que deciden vivir en unión libre, ¿eh? De eso hablaremos el día de hoy con nuestra experta en leyes. Adelante, chicas. Mi querida Carla, amigas y amigos, por favor pongan mucha atención antes de tomar cualquier decisión, ya sea casarse, ya sea vivir en unión libre o lo que sea, pero por favor piénsenlo muy bien, porque esto es cuestión de muchas cosas, intervienen valores, interviene educación y muchas otras cosas de las cuales nos va a platicar la maestra Horta. Las condiciones en las que vas a poder hacer valer tus derechos o no, eso es muy importante. Hoy vamos a hablar de las consecuencias que tiene el vivir en concubinato. Justo estábamos platicando y les decía que hay casos verdaderamente patéticos en donde uno vive en concubinato con su pareja durante 20 años y de repente cualquiera de los dos decide casarse con un tercero. Mira qué bonito. ¿Y tus derechos? Pues ahí se acabaron. ¿Por qué? Porque esa unión de hechos deja de tener efectos cuando alguno de los dos se casa con una persona distinta. Entonces, pues más vale ponerse abusado. Yo siempre les digo, mejor cásense, pues ¿cuál es el problema? Pues es ¿Ya? casi lo mismo, ¿no? Pues mira, No es lo mismo, pero Exacto. finalmente genera derechos y hay mucha gente que no lo sabemos, porque sí puedes obtener hasta cierto punto derechos, ¿no? claro. Y obligaciones. Claro, por supuesto. Los derechos siempre van, se puede decir, encadenados de la mano con las obligaciones. Mira, el concubinato, como lo habíamos dicho la vez pasada, es una unión de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy y me voy a vivir con alguien. Esa es una unión de hecho. Si no tengo ningún impedimento para contraer matrimonio, entonces ya hay concubinato después de 2 años de vivir continuamente con él. ¿Cuáles son mis derechos? Las personas piensan que son los mismos derechos que en el matrimonio. Eso no es cierto. No, por supuesto. Si no, no tendría razón de ser el que te casaras. Pues entonces mejor vives en unión libre o concubinato. No. El Código Civil establece que los derechos de los concubinos se equiparan a los del matrimonio, a los de la familia, pero no son los mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos una fecha cierta y determinada en cuándo se inició el concubinato. Si quieres hacer valer un derecho, primero tienes que acreditar esa situación de hecho o ese concubinato. ¿Cómo lo acredito? Bueno, pues ahora se ha puesto de moda el que vayas ante el juez cívico y hagan una manifestación ambos en que son concubinos y que ya tienen más de 2 años viviendo juntos o que ya tuvieron hijos, y entonces eso les sirve como una constancia. Entonces a mí me parece absurdo que vayas al juez cívico a registrar una situación de hecho cuando puedes ir ante el juez del registro civil y te casas y tienes absolutamente todos los derechos. ¿Qué derechos se generan con el concubinato? El derecho de percibir alimentos por un tiempo igual al tiempo en que viviste con esa persona. Lo puedes hacer valer durante el año siguiente a la fecha en que concluyó la vida en común. Okay. Si no lo haces dentro de ese año, ya no tienes ningún derecho. Ahora, el matrimonio excluye los derechos del concubinato. ¿Qué quiere decir? Que si yo vivo en concubinato con alguien y me caso, entonces ya ese alguien no tiene ningún derecho, exactamente. Y las situaciones que se dan continuamente es eso, ¿no? De que a veces la pareja pues dice, es más importante que viva yo en unión libre porque así se demuestra que realmente la quiero o lo quiero. Pues yo creo que si realmente la quieres o lo quieres, pues te casas. ¿Por qué? Porque ahí vas a adquirir los derechos, pero también las obligaciones. En cambio, cuando vives en unión libre, lo que buscas son los derechos nada más, porque pues las obligaciones ya se dieron, ¿no? De facto, de hecho. O sea, ya no hay otra situación. Lo que debe quedar muy claro es que la concubina tiene derecho, o el concubino, a heredar en caso de que no haya disposición testamentaria, de que no haya testamento. Tiene derecho a recibir alimentos, tiene derecho a ser tratada con respeto, consideración, ayuda mutua, apoyo, todo esto que se da también dentro del matrimonio. Pero sí, tienen que estar viviendo en el mismo domicilio. Si aparece alguna otra persona que diga, yo soy concubina porque estuve viviendo con él o con ella un tiempo determinado, entonces los dos pierden los derechos. Ya nadie tiene derecho, porque tiene que ser una unión exclusiva con una sola persona. Entonces se pierden los derechos y yo siempre hago la broma, ¿verdad? De que si alguien fallece y hay 2 concubinas, pues mejor pónganse de acuerdo
y una Sí, que claro, aparezca porque y la una- otra que comparta, porque de lo contrario ninguna de las dos va a Sí, tener ¿no? ningún derecho. Pero, por ejemplo, puede ser el caso que aquí estamos hablando finalmente de dinero y de derechos, Ah, ¿no? ese es ¿Ok? otro problema. Es de lo que estamos hablando. Ya vivieron 89,000 años juntos, y aparece otra y ya ahí se están peleando todo, pero él hizo su testamento y se lo dejó todo a sus hijos. No, pues sí, Tan, tan. Sí, No se te- acabó. Pero no a los hijos de las concubinas, a No, los hijos a del- otros ajá. hijos que tenga. Entonces ya aunque uno haya puesto, vivido, Lo etcétera, que etcétera, sea, ya no tienes derecho. Ya no tienes ningún Realmente, derecho. Yo sí. conocí un caso patético que les voy a narrar así rapidísimo, de una pareja que vivió 30 años juntos. Ella era un poco más grande que él era un jovencito, ella lo formó, lo hizo, fue un hombre muy destacado en el Así mundo no que vayas queda a contar aquí. el chisme, Fue ¿verdad? muy Luego destacado. se ofende. Ay. Y ya después de 30 años, él conoció a una mujer, no muy joven, pero sí muy atractiva, se casó y a la semana se murió. Y entonces todos los bienes le quedaron a ella porque la concubina que había vivido 30 años con él, pues ya no tenía derechos porque ya se había casado él. ¿Cómo creen? ¿Y quién había generado la fortuna? Pues ella, porque ella era la que había estado apoyándolo. Entonces, la pobre mujer terminó en un asilo sin nada, pues nada más por el haber dejado a la desidia, ¿verdad? Del que bueno, pues no importa, nos amamos y así vamos a seguir muy contentos, felices. Perdón, ibas a hacer una pregunta. No, maestro, es que aquí no, la única reflexión que nos queda es que papelito habla. Pues, La verdad, papelito habla en cualquiera de los casos, por mucho amor que se tengan, por mucho mi amorcito para toda la vida y hasta que la muerte nos separe. No es cierto. La verdad es que hay que ver muchísimo. Bueno, no solamente las mujeres, también los hombres, pero Claro. aguas, que nosotros de pronto somos las más vulnerables Sí. hasta cierto punto, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el tener muy claro cuál es la diferencia entre el matrimonio y el concubinato, porque en el matrimonio hay una certeza jurídica, Claro. en el concubinato no, en el Claro. concubinato hay que promoverlo, ¿no? Hay que buscar la forma de asegurarlo. ¿Para qué tengo que...? Después me da más trabajo. Más problemas, ¿para qué Más problemas? todavía. Gratis? Más vale prevenir que lamentar, señores, señores. Claro, y pues ojalá y nos llamen y nos digan todas sus dudas, ¿no? Porque eso es importante. Después vamos a tener la consulta con la maestra, por supuesto. Si tiene algún problema, háganoslo saber. Mientras tanto, ya nos despedimos. Gracias. Pues efectivamente.